My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/campaign to claim your credit. That's linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Sephora's biggest sale of the year is on. Get 20% off the best gifts, including makeup from brands like Rare Beauty. Oh my gosh, thank you. 20% off skincare from brands like Glow Recipe and Summer Fridays. These are my fave. 20% off hair care like Way and K18. I'm obsessed. And 20% off fragrances like Valentino, Donna, Born, and Roma. So good. 20% off your purchase, now through December 15th. Shop now at Sephora and Sephora at Kohl's. Esta es una producción de MMK Podcast. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, soy Adriana Valladares y les doy la bienvenida a Hablando en Plata, un espacio en el que juntos descubrimos caminos, exploramos ideas y compartimos información que nos ayuden a vivir una madurez más plena. Hoy platicaremos sobre el estrés. Las cosas que en esta etapa de la vida nos preocupan, nos provocan tensión y a veces hasta ansiedad. A pesar de que muchos pensábamos que en este momento lo pensábamos como uno donde menos responsabilidades, más libertad y consecuentemente más paz. De hecho, hay mucha gente que dice, no, yo lo que quiero es dejar joven y ya, en la versión que cada quien quiera, retirarse, independizarse, etcétera, pero según quitarse las presiones. Pero pues no es tan cierto. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con ese estrés? ¿Lo podemos transformar en algo positivo? ¿Cómo pueden ayudar herramientas como el mindfulness? Para hablar de todo eso nos acompaña hoy Ángel López. Ángel es educador socioemocional, experto en gestión de estrés y ansiedad y profesor de mindfulness. Tiene un máster en el tratamiento de trastornos de ansiedad y estrés, un diplomado en mindfulness para la educación del UNAM, es facilitador certificado del programa de Mindfulness Without Borders de Canadá y pues con más de 20 años de experiencia gestionando equipos multiculturales en España, Bélgica, Canadá y varios países de América Latina. También escribió el libro El método del estrés positivo, un aprendizaje para una vida en positivo en 8 semanas. Ángel, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Adriana, bueno, muchísimas gracias por invitarme a este espacio que además está dedicado a las personas que son una parte importantísima de la sociedad en este momento más que nunca, te diría yo. Y creciendo además. Y creciendo con la pirámide invertida. Sí, es el grupo de más rápido, el grupo etario de más rápido crecimiento en el mundo. En general, globalmente, ya es más grande que la franja más baja de esa pirámide de la que hablabas. Un poco queremos que nos ayudes a navegar estas aguas porque se ha transformado mucho. Lo que decía hace un momento, que de pronto se piensa que, pues a ti que te preocupa, ¿no? Si ya no estás con estas presiones, las que sean, puede ser que te retiraste o estás trabajando pensando ya en el retiro, o puede ser que los hijos ya se fueron de casa, ya no tienes esa preocupación, presuntamente, pero la verdad es que hay muchas cosas de qué preocuparse también. ¿Qué es el estrés? Vamos a empezar por ahí. Y luego, ¿cuáles son las causas principales de estrés en esta etapa de la vida? Me gusta mucho. ¿Cómo vamos a empezar? Efectivamente, el estrés es lo que surge en nuestro cuerpo cuando hay algo que nos preocupa y está en juego. Si te das cuenta, con esta definición puede afectar a un niño, ¿vale? Como a un adulto, como a un joven y, por supuesto, un adulto mayor. Si hay algo que te preocupa y sientes que está en juego y es importante para ti, va a saltar el estrés, que es esa tensión que sentimos y que nos invita a la acción. A veces rumiando en la cabeza 2 millones de situaciones o ponerte activo a hacer 100 cosas a la vez. Y es para todos. Nos afecta de una forma, digamos,
importante, sobre todo en el segmento de adultos, que es donde más hablamos normalmente, por el trabajo, por las presiones de las cuestiones de familia, pero nos olvidamos a veces que los adultos mayores también sentimos mucho estrés. Y ese estrés tiene que ver muchas veces con cuestiones que nos montamos nosotros mismos. Es decir, pues sí, he dejado la empresa o el donde trabajaba, pero yo mismo me monto unas películas en la cabeza terribles y apocalípticas con respecto a lo que pasa en mi vida, o bien porque también nos lo ponen los demás, ¿no? Y ahora que ya tienes más tiempo, pues ¿por qué no cuidas de los niños? ¿Por qué no cuidas de los nietos? ¿Por qué no me haces este recado? Y oye, que es una etapa perfecta para hacer tú lo que tú deseas y utilizar el estrés, como bien decías en la introducción, para que te movilice hacia algo positivo. Fíjate que hay muchas cosas además que normalmente no, como que en otras etapas los factores de estrés a veces son más tangibles, pueden ser, no sé, más materiales. Y al no ser así en esta etapa, puede ser difícil aceptarlo, reconocerlo y compartirlo, porque como que dices, yo creo que no debería tener estrés, pero pues cosas que te preocupan, las pérdidas, es una etapa marcada por las pérdidas de la salud, pérdidas de gente, etcétera, etcétera. Tú simplemente los cambios en la salud son un factor. Hay gente que se estresa porque tiene más canas o tiene más arrugas, ¿okay? Pero también porque tiene cambios físicos en su cuerpo que tiene que acostumbrarse, ¿no? Eso por un lado. La vida social, ¿no? Ya no es tan rica tal vez o tan intensa, y eso, la soledad te puede causar un poquito de ansiedad. La cuestión financiera, cuánto tiempo tengo, no tengo, etcétera, etcétera. O sea, no son muy diferentes de las otras. Ahí están, pero no, tengo la impresión, y aquí obviamente tú eres el experto, pero que nos cuesta, sería reconocer algo y aceptar algo que nos está pasando, un momento que vivimos, nos enfrenta a una realidad, vamos a ponerlo de esa manera, de algo que a menudo, la verdad, no queremos ver porque no podemos controlar. Absolutamente. Mira, voy a empezar diciéndote cuáles son los 4 factores del estrés, ¿vale? Y estos 4 factores del estrés nos afectan a todos. El primero es el de novedad. Cuando algo es nuevo, hay personas que nos afecta mucho esa novedad y salta el estrés. El segundo es la impredecibilidad. Y hay, amiga, perdón, pero aquí nos ataca especialmente en esta particular etapa de nuestra vida, ¿no? Esa incertidumbre porque estamos viendo cosas que pasan a nuestros amigos, a nuestros compañeros, en nuestra familia, y eso, por supuesto, y en nuestro cuerpo. Y eso, por supuesto, nos da un poco de miedo y temor de qué va a pasar en los siguientes años. Por lo tanto, tenemos novedad, tenemos incertidumbre, tenemos la sensación de falta de control. Y esto lo veo mucho en personas que vienen conmigo en sesiones que ya son de adultos mayores y me dicen, es que he perdido el dominio de mi agenda. O sea, es como que parece que todo el mundo tiene derecho a decirme lo que voy a hacer en el día. Y como que yo no tengo por qué tener ideas para montarme un día a mi gusto, con lo que yo quiero hacer, con lo que yo necesito hacer, ¿no? Por lo tanto, la sensación de no control. Y por último, que no es menor en esta etapa, es la amenaza contra nuestra personalidad. ¿Qué quiere decir esto? El qué dirán y el qué me digo. El qué dirán porque, oye, no estás cuidando de tus nietos. ¿Eres una buena persona? Oye, ¿no tendrías que estar cuidando y ayudando a tus hijos que están trabajando? Ese tipo de comentarios que estamos muy acostumbrados a escuchar con los adultos mayores, pues debemos erradicarlos ya. Pero incluso lo opuesto, en el caso de, ¿pero por qué sigues trabajando? ¿Por qué sigues llenándote de cosas si deberías estar descansando? No quiero, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué empieza a aparecer eso de la gente diciéndote o esperando, teniendo expectativas y tú teniendo que, entre comillas, atenderlas, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo dejé el mundo corporativo, que tomé esa decisión hace 4 años, la misma empresa en la que estaba quería anunciar que yo me estaba retirando. Le dije, oiga, no me estoy retirando. La gente me decía, oye, pero yo te veo trabajando, ¿por qué estás trabajando? ¿No te ibas a retirar? Yo nunca, y les digo eso, jamás usé la palabra ni remotamente, simplemente dije que me quería independizar y justamente era por lo opuesto, claro. Porque
pues todos tenemos fecha de caducidad laboral, pero cuando estás en el mundo corporativo no la decides tú. Entonces dije, la única forma en que yo pueda decidir cuándo esa fecha llega es que me independice. Y entonces fue lo que hice, ¿no? Pero sí está esa otra cara de la moneda a veces de no, es que deberías de tener más tiempo para estar con la familia. Pues es que yo quiero seguir haciendo Pues cosas. es que no tengo por qué verlas más, ya lo veo los veo Pero suficiente. es un factor de estrés. Y me apetece mucho hacer un montón de cosas, que ahora es cierto que estamos entrando en unas edades que son muy cómodas, si todo lo tienes como muy organizado, ¿no? Pero si lo tienes organizado es una edad muy cómoda porque puedes dedicarte más a los quiero que a los tengo o debo. Que esa debería ser nuestra aspiración, ¿no? Esa debe ser nuestra aspiración siempre, pero más cuando estamos en esta etapa de nuestra vida en el cual, pues es verdad que hemos bajado determinadas responsabilidades. Tú decidiste dejar el mundo corporativo para ser dueña, supongo, no sé, corrígeme, ser más dueña de tu tiempo, 100%. De tus proyectos, de lo que tú quieres hacer, y estás en una etapa que es perfecta porque tú ya has crecido, has llegado donde querías llegar y ahora es un momento ideal para utilizar el estrés, que luego si quieres hablamos un poco cómo generarlo y cómo transformarlo, para llevarlo a lo que tú quieres. No a lo que la sociedad piensa que debes o lo que tú te autodices de es que tendría o tengo que hacer esto o lo otro, ¿no? Entonces es una época maravillosa para analizar y te contaba, fíjate, los 4 factores de estrés porque es importante que dialoguemos con ellos. Y en la gestión del estrés, si algo he aprendido en todos estos años de trayectoria es necesitamos hablar con lo que nos estresa. Necesitamos sentarnos y ver qué es lo que me está estresando. Es la novedad, es que es algo nuevo para mí. La pandemia nos movió en muchos aspectos. Yo recuerdo personas mayores que empezaron a tener que hacer todo online, por ejemplo, y era algo que no estaban muy acostumbrados. Mi padre sobre todo, por ejemplo, le encantaba ir a hacer todos los trámites personalmente, ¿no? Entonces, cuando de repente se cierra todo y tiene que hacer todo online, entra el factor del estrés, de la novedad. Todo era nuevo, no conocía bien los sites, todo era complejo para él, ¿no? Entonces, hay que ver si es novedad, si es impredecibilidad, si es no control, si es esa sensación de qué me digo o qué me dicen, y ver si no es 1, 2, 3 o los 4 juntos, ¿vale? Claro. Ese es un gran tip que te doy. Y tú usaste una frase que me gustó mucho que es hablar con eso y un poco abrazarlo. Entonces, sí, de repente este proyecto a mí me súper estresó el planteamiento, ¿no? Porque es sacar al pez de la pecera, o sea, muy estresante. Al punto de pensar en decir, tal vez no. Y justamente, no tengo idea, pero imagino que algo pasó que dije, no, vamos a sacar algo bueno de esto, ¿no? Y ahí está, pero ya se maneja de manera diferente. Eso me lleva a preguntarte justamente, para validar mis teorías, ¿qué es el estrés positivo? ¿Cómo surge? ¿De dónde viene? Platícanos del tema. Fíjate que estudiando en la Ibero Educación Socioemocional me di cuenta que a la hora de elegir una emoción me parecía que la que más había sufrido era el estrés. Y yo siempre lo había visto como esa gran entidad, enfermedad dañina que me atacaba constantemente, ¿no? Y además me impedía llegar a lo que quería, ¿no? Tú has puesto un ejemplo muy bueno, ¿no? Mi proyecto, pues a veces casi me lo paraliza, ¿no? Y todo por culpa del estrés. Y dije, mira, quiero establecer un método que me sirva, y esto con mi hermana, que es psicóloga de la Universidad Complutense, y me ayudó mucho en este desarrollo, y creamos un sistema para gestionar el estrés. Y en ese crear el sistema, pero para nosotros, de forma muy egoísta, para estar nosotros bien, y empezar a sufrir un poquito menos de eso, nos dimos cuenta de que había un montón de teorías que nos apuntaban a que si nosotros transformábamos nuestra mentalidad sobre eso que nos preocupa, podíamos empezar a secretar otra serie de hormonas que nos llevaban a sentirnos bien, a sentirnos capaces, a dar las gracias casi por tener esos proyectos y levantarnos todas las mañanas con la sensación de gratitud por tener ganas de vivir. Y eso se originaba de inicio con el estrés. Y ahí empezamos a trabajar, ensayar, hacer pruebas, hacer proyectos de investigación, y empezamos a darnos cuenta que si nosotros nos enseñábamos a nosotros mismos, y ahora enseñamos a miles de personas, a transformar su mentalidad, quiero decir, frases como no soy capaz,
O este proyecto es demasiado grande para mí. O ¿para qué me meto en esta historia si tengo la edad que tengo? ¿Cómo podemos cambiar esas frases por frases que sí me invitan a la acción, que sí me hacen sentir capaz, y cuando nosotros empezamos a pensar en ellas, empezamos a secretar hormonas como la DEA, que es la dehidroepiandrosterona, la oxitocina. Por supuesto que va a haber toques de adrenalina, es decir, nos va a poner en tensión, nos va a activar, pero vamos a bajar muchísimo los niveles de cortisol, que ese es el estrés, esa es la sensación desagradable que conocemos, esa sensación de taquicardia, malestar, cansancio, cuando se hace sobre todo crónico nos agota, nuestro sistema inmunológico se cae por los suelos porque... Pues, no, y las consecuencias para la salud son terribles. No dormimos, estamos completamente irritables y muy fácilmente irritables, es decir, a la mínima saltamos, o bien gritando o bien poniéndonos a llorar. Si te suena algo de esto que estoy diciendo, ahí hay estrés crónico y debemos de cambiarlo. Una de las, para mí, la técnica que utilizamos, ya te contaré si quieres, para transformar ese estrés negativo en estrés positivo, parte de la premisa de que necesitamos charlar con lo que nos estresa para entender qué es y transformar ese pensamiento en un pensamiento que a mí me gusta llamar poderoso. Un pensamiento que te impulsa. Que esto es un poco, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero la palabra en inglés sería el reframing, poner en otro contexto o en otro marco lo que te está pasando, enmarcarlo de una manera diferente, para verlo de una manera diferente y por lo tanto tratarlo de una manera diferente. Y esto lo medimos, es decir, muchas veces dices, ya, pues esto me suena como a teorías, así como muy New Age, y no, o sea, realmente hay un montón de estudios que así lo certifican y que además prueban que si tú consigues trabajar esas creencias que te limitan y te haces consciente de ellas, el problema es que muchas veces, Adriana, vamos por la vida como locos, no paramos, no nos detenemos a... Por eso es tan importante el hablar con lo que te estresa, ¿no? Porque significa que te has sentado, casi ponte un café, enciende una velita y empieza a escribir sobre eso que te preocupa. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué te preocupa? ¿Qué factores están afectando ahí? Y a partir de ahí transforma esas frases. Fíjate que empecé a ver una serie de Chris Hemsworth, Sin Límites, de National Geographic. Para todos conocidos como Gran Thor. El Gran Thor. Me llamó la atención porque es exactamente esto. Él lo que hace, yo pensé que iba a ser una cosa como la película Sin Límites, Limitless, que era como súper poderoso. No, es muy interesante porque no la he acabado de ver, pero se pone justamente a manejar en situaciones altamente estresantes y cómo manejarlas en un extremo, porque el ejemplo, lo que decide hacer es realmente en el extremo, pero para evidenciar como si esa situación extrema la puede controlar a través de un poco reenmarcar lo que está pasando y usar ciertas técnicas que ahorita tocaremos algunas, logra controlarlo, elimina, si no al 100 casi, el impacto que normalmente tendría negativo y lo convierte en algo útil. Porque además te empodera mucho, esta ya soy yo, no es que lo digan en la serie, pero yo creo que te empodera mucho cuando lo logras, dices, sí, yo pude. No, le di la vuelta, ¿no? Se siente muy bien y puede ser la cosa más sencilla y nimia, o puede ser la cosa más complicada y dura, ¿no? O sea, gente que enfrenta enfermedades súper difíciles y todo mundo te dice, la actitud es una parte importantísima en cualquiera de estos procesos, ¿no? Y es justamente voltearlo y tú, no quiero decir tú derrotarlo, porque no siento que lo derrotas, sino que lo transformas y lo usas de manera diferente. Se vuelven una herramienta para... de pronto hasta evitar la procrastinación, ¿no? Pero absoluta, no lo sé. es que te mueve, es que el estrés te mueve, el estrés lo que te permite es, activarte. Y fíjate que has dicho una cosa que es muy importante y que por lo que veo también lo trabajan en ese documental, que es entrenarlo. Esto... Lo siento, pero no va a aparecer si tú no lo entrenas. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de entrenamiento. Tienes que aprender a hacerlo y luego dominar cómo hacerlo. Pero lo que sí te puedo decir es que después de muchísimas personas que han pasado en mis formaciones y en mis sesiones individuales, te aseguro que fácilmente en 2 meses, 3 meses,
tú ya estás absolutamente entrenado, en principio, Ujú. para poder gestionar. Después viene la práctica. Esto desde el minuto 1, siempre lo digo, es P de práctica y P de práctica, exacto. O sea, que eso es necesario, no hay de otra. Pero que con un entrenamiento correcto para poder remarcar constantemente la situación estresante y no transformarla en algo de mentira, ¿eh? No. Es simplemente ponerle otro sentido a aquello que te está pasando. Y se hace. Algunos de los beneficios que entiendo se derivan de este abordaje, de esta manera de abordar el estrés, pues son obviamente una mayor capacidad de resolución, ¿no? Que puedes atender de mejor manera las cosas, más calma, absolutamente, o sea, energía para manejarlas. Estas y otras situaciones no te ganan, y eso sale muy bien en esta serie donde empieza y el ritmo cardíaco se va a la estratosfera y bla, 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 y después ahí mismo, en la misma situación, la situación no cambió para nada, pero cómo empieza, primero pierde el control por completo, pero después cómo empieza a controlar y vas viendo cómo el corazón, el ritmo cardíaco va bajando, pero aceleradamente hasta que entra un proceso y luego cómo se transforma entonces su actitud y dices, ¿cómo que pasó de aquí a aquí en unos minutos? Es todo mental. Obviamente estuvo entrenando y te dicen, esto lleva un entrenamiento y estuvo preparándose. Mayor productividad, dicen que es una de las consecuencias de los beneficios de este abordaje, creatividad, pero sobre todo, y lo que más nos ocupa hoy, esa gestión emocional. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Y fíjate que has dicho, te da confianza. Cuando superas retos, cuando superas esos desafíos y además los tienes en cuenta y los observas, no lo das como banal, sino, oye, ¿te has dado cuenta? He conseguido esto. Oye, me propuse esto y lo he conseguido. Y esto en personas mayores es muy importante. O estoy enfrentando esta situación, pero la pude manejar así y no he tenido estas consecuencias negativas que normalmente. Capaz. Eso, a mí me gusta hablar mucho de la autoeficacia y es clave en el método del estrés positivo. Necesitamos tener autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? No es el valor que me doy sobre mí mismo, que eso, bueno, pues es la autoestima. La autoeficacia es cuánto soy capaz de hacer por mí mismo. Okay. Y esto, en esta época de la vida, es importantísimo que lo revalidemos. Cuanto más autoeficacia yo tenga, esto es como en el documental que me estás mencionando, pues seguramente que cuanto más tenía confianza en que iba pasando pruebas complicadas, mejor se enfrentaba a la siguiente prueba. ¿Por qué? Porque tu cerebro empieza a mandarte mensajes de tranquilo que lo vas a poder hacer, tranquilo que has superado otras cosas muy complicadas y esto lo vas a superar también igual que las anteriores. Por tanto, el mantener una autoeficacia, importantísimo. Pues fíjate qué interesante, porque justo lo que dices, en los momentos de estas pruebas complicadas, lo logra superar las pruebas y tal, pero lo que es muy interesante es que después que termina todo y regresa a su vida cotidiana, toma varias de las herramientas y las incorpora en su día a día, ¿no? Claro. Entonces, porque, bueno, si pueden, busquen la serie porque de verdad está interesante. Y son retos muy complicados, como entrenar con un equipo militar, si mal no recuerdo, okay, que se tienen que sumergir y hacer un montón de cosas bajo el agua, pero maniatados, atados de pies y manos, si mal no recuerdo. Entonces, todos esos factores que mencionaste los puedo identificar perfectamente. Claro. En la situación, ¿no? Incertidumbre, claro. Aunque tú sabes que estás rodeado de un equipo, que no te van a dejar ahogarte ni nada, pierdes racionalidad cuando te invade el miedo. Y ciertamente esta es una etapa donde yo me imagino que no debe ser la única, donde te llegan o se cruzan por tu mente pues miedos, ¿no? De cosas que no tienes ni idea cómo va a pasar, qué va a pasar, cuándo va a pasar, ciertas cosas. La verdad que eso es siempre, desde en todos los momentos de la vida, pero aquí se vuelven como más evidentes, ¿no? A ver, Adriana, claro, mis clientes y mis alumnos no tienen ese nivel de pruebas con debajo del agua ni nada por el estilo, son más mundanos, ¿no? Pues no son para la televisión, no tienen que tener un thriller de televisión. Pero tengo gente pues desde directivos o exdirectivos que están viendo cómo manejan su vida y se han dado cuenta que siempre han pensado que el estrés estaba en su vida profesional y cuando llega esta etapa se dan cuenta que no,
que lo que les estresaba es su vida personal y hay que hacer determinados cambios. Y también tengo gente que, pues no sé, personas que no han trabajado nunca y que están en casa y que pues se enfrentan ahora a determinadas preocupaciones que no saben cómo manejarlas. Y por lo que me cuentas es exactamente lo mismo, porque al final no es tanto el entorno. Ujú. Y eso, por favor, personas que nos están escuchando, tengas la edad que tengas, tú si sientes estrés, nadie te puede decir que no tienes derecho a sentir eso. 100%. Se siente y punto. Ujú. Y eso, y luego vemos cómo lo gestionamos, ¿vale? Pero de inicio te diré que pues bienvenido al mundo real. Todos tenemos derecho a estresarnos y nos estresamos por nuestras cosas. Cada Por quien. lo tanto, cada quien. Entonces, en esta etapa más que nunca es un momento muy interesante para decir aquí y ahora con mis pequeños problemitas o mis grandes problemas. Yo tengo clientes con enfermedades terminales, he tenido clientes que les preocupaba cosas súper pues nimias, pueden parecer nimias, pero para ellos son importantes, es claro. importantísimo y tienen que tener todo el respeto y todas las ganas de gestionar ese estrés que no nos viene bien tenerlo. También te digo una cosa, por mucho estrés positivo del que hable, también te digo que el estrés hay que tenerlo un ratito. Sí, El claro. resto, esto es como yo siempre digo lo mismo, ir al gimnasio pues 1 horita al día, ¿no? Que eso nos viene fenomenal a nivel cardiovascular, fantástico. Pero no puedes estar 8 horas en la cinta corriendo, ¿vale? Pues esto es igual, 8 horas de estrés no es bueno, 1 horita de estrés positivo al día, fenomenal. Y el resto del tiempo, lo que tú decías antes, calma. A mí me gusta decir calma activa, ¿no? Pero calma. Dijiste aquí y ahora. Mm, Abunda sobre eso. ¿Por qué es Mm. tan importante pensar en aquí y ahora? Qué bueno, no se te ha escapado ahí, ¿eh? Adriana, pues efectivamente el aquí y el ahora, que se habla mucho últimamente, gracias a Dios que se empieza a hablar de esto, tiene que ver con el estar consciente de lo que te está pasando en este momento, a ti y qué está pasando en tu entorno. Llevando tu mente todo el rato constante, es un entrenamiento, es parte del entrenamiento en el que actuamos con el método del estrés positivo para estar en el tiempo real y no en el tiempo psicológico. ¿Qué es el tiempo psicológico? Es el tiempo futuro o pasado, es un tiempo que no existe, que está simplemente en tu mente y que si nos vamos al futuro, nos vamos seguramente a la ansiedad, al miedo, Sí, porque no hay forma de predecirlo. Exacto. Entonces y el cerebro no te va a mandar a situaciones futuras en la playa, con palmeras. Te va a mandar a situaciones posiblemente preocupantes o incluso catastróficas, Y ¿no? sí. Los ISIS, exacto. Los ISIS son de mi amiga la ansiedad. Es muy cercano a la ansiedad. Y si nos basamos demasiado en el pasado, que también es muy típico en esta época, ¿no? Que empezamos a recordar momentos pasados maravillosos, tal, nos vamos a meter en nostalgia, por decir alguna emoción más light, pero podemos ir también ¿por qué no?, a la tristeza profunda o a la depresión. Por lo tanto, es muy importante que todo el tiempo hagamos un ejercicio para atraernos al presente, a lo que estoy viviendo. Ahora mismo lo único que me importa a mí es estar hablando contigo, Adriana. No estoy pensando en qué voy a cenar o qué voy a hacer después. Lo más importante para mí es mi charla contigo, lo que está ocurriendo. Y se entrena, vuelvo otra vez a lo mismo. La mente es muy caprichosa, le encanta imaginar escenarios, futuros o pasados, todo el tiempo. Fíjate que cuando a mí me pasan así situaciones que que tengo que modificar de largo plazo, pero la veo muy complicada, difícil, porque pues uno tiene sus hábitos o sus procrastinaciones y demás, pero yo tomo esta frase que está muy asociada con los Alcohólicos Anónimos, que es solo por hoy. Entonces, que creo que me ayuda un poco o puede ayudar un poco a estar en el presente, porque bueno, ok, mañana verás, pero hoy, solo por hoy voy a hacer esto. Solo en esta junta voy a tratar de lograr esto. Solo en esta situación voy a tratar esto. A veces lo logro, a veces no, pero ya por lo menos lo estoy poniendo en el matiz correcto. Hemos hablado repetidamente de las herramientas y las posibles asistencias, digamos, que podemos tener.
¿qué nos recomiendas? ¿Cuáles serían unas buenas herramientas que podríamos empezar a buscar para ver con cuál nos acomoda? Porque eso también es importante. Y después irlas desarrollando y cultivando esas habilidades, porque al final son, y quizás es más correcto hablar de habilidades porque realmente es algo externo y habilidad es algo que desarrollas. Entonces, como esas habilidades o esas herramientas que me ayuden a desarrollar habilidades que me permitan lidiar mejor con ese tipo de situaciones. Pues mira, te diría que yo creo que hay muchas conocidas, como puede ser el hacer ejercicio todos los días, tener una dieta saludable, hablan mucho de la dieta mediterránea. Por supuesto, tener una buena higiene del sueño. No le damos importancia al sueño y yo lo veo muchísimo en casos de estrés. Es lo primero que desaparece en muchas ocasiones y tenemos que empezar a recuperarlo. Y es tan fácil como, bueno, tan fácil o tan difícil, lo entiendo, pero si te acostumbras a irte a la cama tempranito con un librito y con una luz baja, dejando los aparatos tecnológicos fuera de la habitación, vas a darte cuenta que si antes te acostabas a las 12, pues empieza a acostarte a las 11:30 y luego un poco a las 11 y a las 10:30. Empiezas a adelantar un poco tu vía de acostarte y generar esa melatonina para poder dormir. Pero yo te diría que la más importante y la que yo más entreno y más trabajo, y aparte la que tenemos muchísimos datos científicos sobre ella, tiene que ver con mindfulness. Mindfulness es justamente atención plena. Y ¿Eso es como lo traducen? Eso es como se traduce, okay. Atención plena. Y la atención plena puede ser tan sencillo como atender a tu respiración, es decir, hacer inhalaciones y exhalaciones por la nariz de forma consciente, notando cómo entra el aire por la nariz y cómo sale. Inhalo y exhalo consciente, hasta meditaciones un poquito más largas y en el tiempo y un poquito más complejas, pero puedes empezar por 3 minutos para empezar a entrenar tu estado de presencia. Y tu estado de presencia, que a veces la gente me dice, es que yo me aburro con la meditación, Ángel. Y yo, pues mira, lo entiendo, pero te voy a dar la parte positiva de esto, ¿vale? Y yo sé que, Adriana, tú has estado en uno de mis cursos. No es lo mío. O sea, todavía. Bien, me gusta. Estoy trabajando en eso. Transformando en positivo, exacto. ¿Qué pasa con la meditación? Que cuando más empezamos a entrenar ese estado de presencia con nosotros mismos, empezamos a trabajar muchas cosas extra, como puede ser la aceptación. Y uno de los mayores regalos que podemos tener también en esta época ya de mayor adulto tiene que ver con aceptar algo que tú decías al principio de esta conversación, aceptar nuestros achaques, aceptar nuestro cuerpo, aceptar nuestras pequeñas o grandes limitaciones, pero eso no quiere decir que me amarguen la vida, simplemente las incorporo, las abrazo y hago con eso lo que pueda hacer. Pero cuesta trabajo. Y cuesta trabajo, pero fíjate que y eso de verdad que en aceptación, hay un libro que recomiendo siempre que es Aceptación Radical de Tara Brach, que me encanta y lo menciono también en mi libro porque todo va relacionado con esa capacidad de poder observar la realidad tal cual es, pero de verdad en el presente, lo que está sucediendo pero hoy, sin cargarla de... Exacto, sin cargarla de juicio, sin cargarla de esa parte ilusoria, esa parte de pensamiento. Nuestra interpretación viene de nuestra cabeza. Eso el budismo te dice mucho eso, ¿no? Pues fíjate que nosotros, en el Occidente, como necesitamos mucho dato científico, pues es verdad que estamos todos como investigando la parte de mindfulness, pero es algo que hace más de 2600 años Buda lo empezó a enseñar en la India, ¿no? Entonces, efectivamente es algo que lleva muchos años, es algo que está entre nosotros, pero que siento, por lo menos lo que veo en mis clientes, es que los mayores adultos como que se olvidan un poco de mindfulness. Es algo que lo veo más en gente de 30, 40. Sí, no era tan prevalente, ¿No es tan prevalente? Cuando crecimos y nos educaron. Y es interesante porque además, por ejemplo, la técnica de respiración que usas en la meditación es excelente para conciliar el sueño. O sea, yo es la única forma que cuando digo no puedo dormir, voy a respirar. No sabía qué estaba haciendo. O sea, yo nada más descubrí que así me dormía, pero nada más. Después, cuando uno de mis intentos por aprender a meditar, dije, pues esto es lo que yo hago, no sé qué, pero ahí no me dormía. Y me pasó algo interesante que no sé si a algunos de los que nos están oyendo
les ha pasado que me suena como muy esotérico, ¿no? La meditación. Y además a mí me pasó algo que me llamó mucho, cuando lo entendí me llamó mucho la atención, porque yo decía, es que yo soy muy racional. Entonces yo necesitaba entender qué era. Yo decía, pero me acordé de un chiste, pero no es prudente. ¿Cómo sé que ya estoy meditando? O sea, ¿qué es eso, no? Bueno, entonces decía, ¿cómo sé que lo logré? Porque como racional que soy, estructurada, pues yo digo, vas así, llegas a un punto y ya lograste o no lograste, tienes una meta. En la meditación yo decía, ¿cuál es el punto? ¿Cómo sé que ya lo logré? ¿Cómo sé que lo hice bien? Nadie está dentro de mi mente y me dice, oye, qué bien lo hiciste. ¿Cómo sé que no estoy perdiendo el tiempo y lo estoy haciendo pésimo, no? Entonces, hasta que me metí justo en una charla de budismo, una entrevista que le hacía el vocalista de Maná al presidente del líder budista en México, y le preguntó eso y dije, gracias, Eduardo, porque yo quiero entenderla. seguramente. No, Tony Karam. Tony Karam. Y le pregunta, Tony Karam tiene una cosa maravillosa para explicar, que es, o sea, con una claridad. Entonces le hizo esta pregunta y yo dije, gracias, porque alguien le preguntó. Y entonces él lo explicó y dije, ok, ya entendí. O sea, no tengo que llegar a un lado. O sea, no tengo que, y después me metí a un curso con él y ya ahí entendí. Todavía no lo logro, pero por lo menos ya mi parte racional ya dice, ya entendí por qué, y entendí por qué funciona como funciona. Porque efectivamente, y eso que es a partir de conversaciones, en esto que platicábamos de la serie, cuando lo ves en tus indicadores médicos, sí, claro. Cuando lo ves en tus niveles de cortisol o tus niveles de o tu ritmo cardíaco, todo eso, dices, cielos, aquí hay algo, ¿no? Sí, y fíjate que, claro, tú lo viste en la parte budista, que me parece fantástico, pero no es necesario ser budista para esto. Esto es una práctica que se estudia, yo estudié en la UNAM, imagínate, en la Universidad de Medicina, mindfulness, cómo educar mindfulness, ¿no? Entonces, no tiene que ver solamente con la religión. Es verdad que el budismo lo lleva practicando, pero es para todos y para yo cualquier edad. Fue la que encontré que me lo explicó y dije, muy bien, ya lo entendí. Y encontraste un maestro maravilloso, que me encanta. Solo escucharle ya es una maravilla. Pero que efectivamente quiero aclarar que esto es para cualquiera, ¿no? Y atender a la respiración simplemente, y lo que se ha demostrado mucho es que en cuanto empezamos a atender a nosotros mismos, y señoras o señores que nos escuchan en este podcast, por favor, es el momento perfecto para atender a nosotros mismos, escucharnos, notarnos, sin miedo, con mucha aceptación a lo que encontremos, ¿vale? En cuanto empezamos a poner la atención sobre eso y no sobre nuestra mente caprichosa yéndonos al futuro o al pasado, empieza a bajar el cortisol. Empieza a aumentar tus defensas. Si encima lo añades una técnica de meditación que se llama meditación compasiva. Yo tengo en mi web un montón de meditaciones gratuitas, en vivirconangel.com, pueden entrar. Y hay una meditación que es la meditación compasiva, que está demostrado por una universidad de Berlín. Tania Singer fue la investigadora, cómo la meditación compasiva es de todas las meditaciones, todas bajan el cortisol, todas. Pero la meditación compasiva es la que más lo baja. Y eso es algo que es destinar, ¿qué? ¿10 minutos al día? Sí. 10 minutos al día, por favor, no es nada. Y sí te cambian, sí te hacen la diferencia. Muchas cosas. Yo creo que, y de hecho, podemos hacer una combinación de cosas, ¿no? Hacer ejercicio. No soy un desastre porque eso tampoco es lo mío. Bueno, te voy a decir como la cantante, hoy voy a cambiar. En cuanto cortemos, yo creo que tenemos que hablar tú y yo. Sí, que no me vas a regañar, pero bueno. Pero hacer ejercicio, practicar meditación, cuidar nuestro sueño, tratar de dormir por lo menos 7 horas, 8 horas. Depende de cada uno, ¿eh? No todos tenemos por qué dormir las mismas cantidades. Para mí la clave es, ¿te levantas cansado o te levantas con energía? Si te levantas con energía, vamos bien. A veces pueden ser 6 horas. No todo el mundo necesitamos las mismas pero horas. Pero que descanses. Vamos a llamar en términos, en vez de en términos de horas, dormir bien, que te despiertes descansado. Ninguna de estas cosas son excluyentes, ¿no? Exacto. Yo agregaría las que dijiste, y tú me dices si estoy loca, escuchar música. Uf. El efecto de la música, la que te guste, idealmente si es para esto,
pues a lo mejor heavy metal no es lo más, pero mira, yo no sé, hay gente que eso la relaja. Bueno, puede ser. Tengo un documental muy bonito. Yo hablo mucho también en mis ponencias sobre física cuántica, ¿no? Y que la física y lo que la física cuántica nos está demostrando, ¿no? Hay un investigador japonés que pone música heavy y pone a Mozart. Y podemos ver en el agua. Se llama, si alguien quiere buscarlo, Los mensajes ocultos del agua. Es un libro precioso y hay un documental incluso, en el que te muestra cómo reacciona el agua, que es uno de los grandes vehículos, y os recuerdo que somos principalmente agua, cómo afecta al agua los dos tipos de música. Y sí, la heavy metal no ayuda mucho. No ayuda mucho. O te puede encantar, ojo. Eso pensaría mucho. No que tenga nada de malo, pero para estos efectos de volcar el estrés en algo positivo, probablemente no sea lo ideal. No, pero es maravilloso lo que te gusta. Pero la música puede ser otro elemento que de nuevo se puede combinar con los demás. Cambia el estado del ánimo. Es que ese es el punto. Cambia, es como hace el efecto del pensamiento. Si tú tienes un día malo y de repente lo ves todo muy gris y muy triste y te pones música súper divertida y que te levanta, pues obviamente vas a empezar a cambiar tu química 100%. Interior y por lo tanto lo vas a gestionar muy bien apuntado, desde luego. Y en general tener una actitud mental positiva. Y eso a veces digo, ¿y eso cómo lo controlo? No sucede solo. Sí creo que es un músculo que se puede ejercitar. O sea, yo digo que ser feliz es una elección. No sucede. Ay, me pasó. No. Y uno de los caminos que me gustan mucho, que viene de la psicología positiva, que está cerca de tus territorios, pues se empieza por todas las mañanas o todas las noches, lo que te convenga, hacer una pequeña lista, 3, 5 cosas de las que estés agradecido en el día. Ni siquiera tiene que ser escrita, puede ser mental, o sea, que hagas una anotación potente, mental. Escribirlo a mano, no teclearlo, sino escribirlo a mano, que tener tu diario, a mí me gusta llamarle diario de gratitud, tenerlo ahí en la mesa de noche, preparado para que tú, en el buró que decís aquí, para escribir esos 3, 5 cosas, que no tienen por qué ser extraordinarias, pero que para ti y tú te sientes totalmente agradecido. Y me estoy dando cuenta que no te he contestado, me ha venido una cosa a la cabeza, no te he contestado cuándo meditas bien o cuándo meditas mal, que es una muy buena pregunta. Fíjate, ya solamente el que te sientes a meditar, Adriana, ya es un éxito, ya vamos bien. A mí me gusta explicar a mis alumnos que cuando se dan cuenta que se han perdido 15 veces, es decir, cuando peor piensas que te ha ido la meditación, es cuando yo te diría, has trabajado muy bien. Si te das cuenta, porque yo te digo que ha sido un éxito. Porque te diste cuenta. Sí, entonces, no lo había pensado. cuando no, yo soy súper exitosa, entonces. Claro, pues es que efectivamente, piénsalo así. ¿Por qué? Porque cada vez que tú rediriges tu atención, pues a la respiración, ¿no? A simplemente no sé, algún pensamiento que tienes, que quieres trabajar en meditar sobre eso, cuando tú eliges conscientemente poner tu atención en eso y te distraes, te das cuenta, vuelves a eso, estás ejercitando ese músculo, pues una conexión neuronal, pero bueno, imagínate como un músculo, lo estás entrenando, lo estás haciendo más robusto. Por lo tanto, tu voluntad y tu sensación de estar centrado va a ser mucho más fácil para ti. Por lo tanto, yo te diría que primero sentarte ya es un éxito, y 2, si te has perdido muchas veces, bravo, porque si te has reconducido, eso está muy bien. Ahora, si te has sentado a meditar y has hecho la compra de Amazon, si de repente has pensado en que vas a comer y has hecho 55 cosas y se ha pasado el tiempo y no te has dado cuenta de que estabas perdido, digamos que has hecho la primera parte, que es sentarte, bien, éxito. Para la siguiente vez hay que empezar a darse cuenta, hay que estar más consciente. Bueno, veo que está en el ADN que volver las cosas positivas, porque claro, le das ese giro, sí, súper. La madurez, sin duda, puede ser un periodo muy estresante, pero más que resignarnos a sufrirlo, hay que convertirlo, creo que es la conclusión de hoy, en algo positivo que nos permita disfrutar lo que tenemos en vez de solo añorar, se vale recordar, pero no solo añorar lo que ya no tenemos o sentir miedo por lo que vendrá. Hablemos del tema, compartamos y echemos mano de las herramientas que nos puedan ayudar
hacerlo mejor. Muchísimas gracias, Ángel, por ayudarnos a verlo de diferente manera. ¿Dónde pueden encontrarte y aprender más del tema? Muchas gracias, Adriana. Pues mira, en Instagram tienes mi cuenta de Vivir con Ángel, que comparto un montón de cosas sobre gestión emocional. Tengo también un podcast que se llama Vuelve a casa y todo eso lo puedes ver desde mi página web vivirconangel.com. Muy angelical tu nombre. Bueno, ya todos ustedes los que nos escuchan, muchísimas gracias también. Y pues hacemos la invitación a que usemos esas herramientas de las que hablamos, no solo en este aspecto, sino en muchos otros, para vivir más plenamente. Y por supuesto, la invitación a que sigamos hablando en plata. Muchas gracias, Adriana. Hasta la próxima. Gracias. Hablando en plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de NMK Podcast.